vocal del Colegio de Bioquímicos, del Colegio de Bioquímicos. Profesional de Ciencias Bioquímicas. De Ciencias Bioquímicas. Así que, bueno, es algo que no conocemos mucho, los profesionales, es bueno que nos lo explique, que nos lo diga. Así que, bueno, Nora, bienvenida y a ver, contanos qué es la FEPU. Bueno, muchísimas gracias, Marita. En primer lugar, agradecer la invitación a este espacio por parte de la agrupación La Carrillo. Para mí es un honor estar acá y poder contarles qué hacemos desde la Federación. La FEPUC, es la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba. En principio era Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, pero nosotros también hemos incorporado a profesionales de títulos terciarios, ¿sí? Y es una entidad de segundo grado que nuclea a los colegios, consejos y asociaciones profesionales de la provincia de Córdoba. En este momento totalizamos 32 colegios, consejos y asociaciones, la mayoría entidades deontológicas a quienes les compete la regulación de la matrícula del ejercicio profesional de las diferentes disciplinas. Entonces tenemos, el sector salud ocupa un importante espacio porque hay 12 entidades que están vinculadas directamente a la salud, otras 2 de manera indirecta, bueno, y el resto son profesiones de las ciencias económicas, de informática, agronomía, construcción, Funcionan etc. por comisiones, Nora, ¿no? Nosotros funcionamos y tenemos una mesa ejecutiva que está constituida por 6 integrantes y luego tenemos secretarías, que tenemos varias secretarías como la Secretaría Legislativa, la Gremial y Política, la Secretaría de Derechos Humanos, de Recursos Externos, en fin, son varias secretarías y después el trabajo interno se realiza por comisiones, que ya eso es para trabajar, para operativizar los temas que van pasando por allá. A ver, Nora, vamos a ponernos picantes. Sí. ¿Para qué sirve? A ver, enganchanos, ¿para qué puede servir la FEPU? Bueno, la FEPU... ¿Cuál es el atractivo, digamos? ¿Para qué nos sirve a toda la FEPU? A nosotros entendemos que nos sirve para visibilizar las problemáticas del sector profesional en la provincia de Córdoba, ¿sí? Entonces, por allí pasan los temas que en general cruzan transversalmente, como es el tema de la necesidad de matriculación. La matriculación, tanto en el Estado, que a lo mejor para la gente de salud no es raro decir un profesional en el Estado o en cualquier lugar que trabaje debe estar matriculado. Sin embargo, siendo la matriculación una exigencia para todas las profesionales, para todas las profesiones, para habilitar el ejercicio, bueno, no es un requisito que fuera exigido tajantemente en diferentes espacios, incluyendo el Estado mismo. Así que, bueno, ese es uno de los grandes temas. Después es tratar de visualizar las condiciones laborales en que se encuentran los y las profesionales cordobeses e intentar hacer las acciones, digamos, las articulaciones con los distintos actores para que esta situación, que está lejos de ser la ideal, digamos, mejore. Para eso tenemos investigaciones a través de un observatorio de profesionales que nos brinda información a través de las investigaciones anuales que se realizan. Un poco qué comisiones hay. Bueno, las más importantes que vos consideres que tienen incidencia. Sí, nosotros tenemos la Comisión de Condiciones Laborales, por ejemplo, que trabaja vinculadamente, en general trabajan bastante vinculadas a los resultados de las investigaciones del observatorio. Tenemos una comisión de géneros y diversidades sexuales. Con esa comisión nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un convenio con el Ministerio de la Mujer y estuvimos dando la capacitación en ley Micaela para el personal, los consejos directivos y el personal de todos los colegios, consejos y asociaciones. Tenemos una comisión de ambiente que inició siendo una comisión de consultoría
ambientales, pero bueno, trabaja en realidad en las problemáticas ambientales, no de manera directa, sino muchas de las profesiones que nuclea FEPUC trabajan en el área de ambiente, ¿no? Entonces, bueno, en todo lo que es la dinámica de las presentaciones y demás, eh, ante los organismos del Estado. Después tenemos una comisión de salud con la cual hicimos un interesante trabajo durante la pandemia. Pudimos conformar y también gracias a la predisposición del ministro de Salud, de conformar una mesa de trabajo. Y bueno, y ahí estuvimos intercambiando bastante acerca de las cuestiones de las restricciones, de las medidas aplicarse en cada momento que atravesó la pandemia, en el tema de la vacunación, en el tema de los testeos. En fin, cada colegio fue aportando desde su lugar lo que todos el conocimiento de las cuestiones que podían facilitar el salir de esta situación. Esas son algunas. No sé, me han quedado por nombrar. Tenemos una comisión de discapacidad, te decía hace un rato. Esa comisión, esa y la de género son las más recientes. Surgió una inquietud a partir del delegado de uno de los colegios de abordar la problemática de la discapacidad dentro del sector profesional, porque bueno, nadie escapa a tener una situación de discapacidad a lo largo, a la probabilidad, digamos, de tener una situación de discapacidad a lo largo de su vida, y en general son temas que quedan como medio soslayados en la actividad cotidiana de los colegios. Entonces es bueno tener trabajarlos a través de la federación de una manera más integrada, e ir generando espacios dentro de los colegios para que atiendan a estas situaciones. Así que, bueno, el año pasado pudimos hacer un taller con la subsecretaría, la verdad es que hay gente muy predispuesta y demás, y aprendimos un montón, hacemos muchas capacitaciones. También tenemos una comisión de educación que en general trabaja temas vinculados a la educación superior. Y bueno, creo que, no sé si me estoy olvidando de algo, si tenemos una comisión de peritos, porque también hay una problemática que es complicada, que es la de aquellos profesionales de todas las profesiones que ejercen los peritajes para la justicia. Y bueno, ellos están trabajando en una cuestión en un proyecto de ley por un lado y por otra parte tratando de generar mejores condiciones para la realización para el reconocimiento del trabajo de los peritos, sí. ¿Qué desempeñaste o qué vocación tenés para hacer estas cosas? Bueno, a mí siempre me interesó, siempre me interesó el trabajo gremial de alguna manera, siempre he sido muy defensora de la participación, porque uno no puede estar protestando, quejándose si no participa y si no aporta. Entonces, me parecen muy válidos los espacios de participación desde las organizaciones intermedias de la sociedad. Yo creo que son un componente con un potencial enorme, digamos, porque tenemos como muchas cosas que podemos decir, hacer y proponer tanto a las autoridades del Estado en sus diferentes jurisdicciones, cuanto a las empresas, a las cámaras, a diferentes actores, ¿no? Eh, y bueno, yo llegué como delegada porque en realidad la federación trabaja, también tiene una junta de gobierno que se realiza cada 3 semanas, y en ella participan delegados de los distintos colegios. Yo arranqué siendo delegada del Colegio de Bioquímicos
Y bueno, después me tocó ser secretaria gremial de la federación y bueno, y me fue gustando y después alguien vio que, bueno, que parecía interesante lo que había hecho y me invitaron a ser parte de la mesa ejecutiva y así, bueno, acepté ser vicepresidenta. Eso fue en el 2017 y en el 2019 me postulé para presidenta y en el 2021 de nuevo renové el mandato, así que estoy... Bueno, muy lindo, muy interesante, una mujer con le gusta el poder y me parece fabuloso, ¿no? Yo realmente te Sí, felicito bueno, porque tiene que ver desde una actividad, como decir, de bioquímica, llegar a presidente de la FEPUC, ser ratificada. Bueno, es como muy bueno, y me parece súper interesante que esto se vea y se note, y me parece bueno, que seguramente le habrás dado algún giro interesante a la FEPUC para que te sigas quedando, ¿no? sí, bueno, algunas cuestiones. No es fácil por ahí no es fácil porque en general eh, yo siempre hablo de las cuestiones de género, de género también. eh, y no es fácil en el sentido de que la mayoría de los dirigentes de colegios y consejos son varones y por ahí tiene lo suyo esto de llegar a un lugar en el que tenés, se supone cierto poder este, para decidir, ¿no? Y también es una responsabilidad enorme porque es tomar decisiones que uno intenta siempre que sean lo más consensuadas posibles, pero tomar decisiones sobre diferentes profesiones donde hay siempre una tensión, porque a veces uno dice, bueno, salud ocupa un enorme bloque y más con lo que es la pandemia, lo que ha sido y esperemos que se acabe pronto. Este, tiene un lugar de mucha relevancia y a veces eso tensiona la relación con los otros colegios porque, bueno, parece que se atendieran más las necesidades de salud, pero bueno, no, uno intenta de que no sea así. También se producen como cuestiones controversiales durante la pandemia, por ejemplo, el tema de pedir restricciones. Nosotros pedíamos restricciones en el 2020, cuando todavía no teníamos vacunas y demás, a la circulación y demás, y bueno, y eso perjudicaba a algunas otras profesiones, entonces había que hacer también un trabajo interno para, para ver cómo sostener estas cosas, ¿no? Pero es muy interesante, es muy lindo. Muy bien. ¿Tienes hijos? 5. Ah, 5 hijos, mira vos, qué bien, Sí, che, orgullosa, felicitaciones. tengo, sí. Muy bien, felicitaciones. Orgullosamente tengo 5 hijos. No, me Sí. parece Ya son maravilloso. grandes, por supuesto, son Sí, sí. grandes, pero bueno, también fue una elección eso, ¿no? O sea, tratar de sostener este tipo de trabajo, de sostener la participación y no ha sido fácil eh, desde de cumplir con el trabajo y seguir teniendo estos espacios de participación institucional que a veces hay que sacar tiempo de la galera, ¿no? Y Combinar lo combinarlo. personal, 5 hijos, Sí, y una vida institucional no es sencillo. La no. verdad que felicitaciones. Bueno, Contame de gracias. algún logro que vos digas, bueno, ¿qué cosa te sentís satisfecha prepandemia, pandemia, pospandemia, que vos digas, bueno, mira, la FEPUC incidió en esto, armó lo otro, sostuvo, en fin, lo que vos consideres un Sí, bueno, a logro. mí me parece importante, por ejemplo, estas vinculaciones con los distintos ministerios. Me parece que lo de haber generado, digamos, a partir del convenio con el Ministerio de la Mujer para dar ley Micaela, se generó la Comisión de Géneros y Diversidades, que no es poca cosa porque en el momento que nosotros dimos la capacitación había solo 5 colegios que atendían a la cuestión de géneros. Y bueno, y de a poco esto se ha ido moviendo y estamos viendo que hay como inquietudes y preguntas eh, de cómo generar ese espacio y demás. Bueno, eso es por un lado. Después lo que ya dije, la mesa de salud a nosotros también nos ha parecido
una interesante, una interesante experiencia. A partir de ahí, nosotros, por ejemplo, hemos podido hacer durante este verano, llevar adelante una campaña de apoyo a la descentralización de los testeos desde el Colegio de Bioquímicos, pero todas estas son cosas que se han dado, digamos, a partir de la posibilidad de estar vinculados y de estar trabajando articuladamente con el ministerio. Y en esta campaña de descentralización participaron 60 laboratorios de toda la provincia de Córdoba, eh, y con una experiencia de articulación público-privada muy, muy interesante, ¿no? Así que, bueno, me parece que todas esas cosas van sumando. O sea, destacar, creo que el proceso es lo destacable. A mí me parece que los procesos son lo destacable. Podríamos resumir, corregime, en un sostenimiento en el tiempo, una articulación de distintas profesiones que te parecen importantes o les parecen a ustedes importantes. Entre sí, Claro. Bueno, me parece que hay cuestiones, depende de la coyuntura, pero hay el hecho de que, por ejemplo, yo asumí y dije, bueno, voy a hacer algo que no se había, parece una tontera, Bien. ¿no? Parece una tontera, pero es decir, armo un grupo de WhatsApp con los presidentes y presidentas de todos los colegios y consejos. Y bueno, era como una cosa de, ¿qué pasa acá? Porque con los presidentes se tenía dos instancias al año de encuentro, habían dos juntas de gobierno al año en que iban los presidentes. Entonces, y en esas juntas parecía ser una cosa diferente de lo que pasaba en las juntas donde concurrían los delegados. Porque bueno, la participación en las instituciones no es lo que uno soñaría que fuera, digamos, que el delegado tiene un espacio dentro del consejo, que el consejo directivo de cada colegio está al tanto de todo lo que pasa en la federación. Bueno, a veces esto no se da así. Bueno, pero esa cosa tan simple como el grupo de WhatsApp permitió el intercambio entre ellos, ¿no? Entre los consejos y el poder decir, che, no sé, nosotros necesitamos apoyo para determinada ley o colegios que, por ejemplo, asociaciones que quieren convertirse en colegios. Entonces, bueno, ahí se da como esa sinergia, ¿no? Que hace que podamos ir hacia adelante. Una de las cosas que tuvimos también en la pandemia fue el tema de la suspensión de las elecciones, porque no había forma de que los colegios llevaran adelante sus procesos eleccionarios de una manera que garantizara la participación, la transparencia y todo. Bueno, y la seguridad epidemiológica, de modo tal que bueno, ahí tuvimos que pedir que sacar una ley que prorrogara los mandatos, digamos, para sostener de una manera que resguardara la institucionalidad democrática también de estas entidades, que son entidades de orden público no estatal, pero que bueno, uno tiene que ser muy cuidadoso de no estar y decir, bueno, me prorrogo en el tiempo eternamente sin ley ni nada, ¿no? Bueno, el resguardo legal sí fue posible. Eh, Bien. ¿Cómo hace un profesional que nos está mirando, de lo que está sentado, que diga, bueno, me interesa la FEPU, qué bárbaro, quiero ir, ¿cómo hace? Y tiene que contactarse con su colegio profesional, porque la federación nuclea colegios y consejos. Entonces yo siempre digo, la única manera que tenemos los profesionales de plantear nuestras cuestiones es a nuestros consejos y a nuestros colegios. Yo nunca me despegué de mi colegio. Yo desde que me recibí sentí que en mi colegio profesional era la entidad a donde yo debía acudir cuando tenía una dificultad, cuando tenía una propuesta, en fin, qué sé yo, crear una especialidad nueva o, no sé, no recibo el ingreso que debo. El colegio es la entidad madre.
Entonces, a mí me gustaría transmitirles, si quienes nos están viendo también, sobre todo, son gente joven, y no perder eso, digamos, tratar de ir al colegio, leer, ver las normativas, porque es bastante frecuente esto de que digan, ¿y para qué me sirve el colegio? ¿Para qué me sirve? Pago la matrícula y ¿qué hace el colegio por mí? Bueno, en realidad el colegio hace un montón de cosas. eh, y es nada más y nada menos, los colegios de consejos tienen delegado el poder de policía sobre la matrícula por el artículo 37 de la Constitución Provincial, de modo tal que eh, son entidades importantes y a las que hay que referirse. Por ahí es difícil desde los consejos directivos si a uno, si no les ha- si los colegiados no hacen llegar sus inquietudes, tener el panorama completo. Entonces, muchas veces eh, esa palabra ayuda, no la protesta, sino decir, miren, nos está pasando esto, abran un espacio, queremos conversar. Esa es una buena cosa que yo digo, está bien que lo hagan. ¿Algún logro, alguna aspiración, algo que vos digas, bueno, mira, hicimos esto, en la pandemia hicimos esto, sostuvimos de tal manera, tuvimos estos logros? ¿Qué aspiraciones tendrían? Bueno, mejorar la situación económica y laboral en Córdoba de los y las profesionales. En Córdoba tenemos un problema serio con los profesionales, que es el de la desregulación de los honorarios, ¿no? Los honorarios profesionales están desregulados por el artículo 109 de la ley 8836. Y eso yo no sé si en su momento, hace 20 años, un poco más, en el año 2000, si en su momento, ¿cuál fue la lógica que movió a, a tener esa desregulación? Lo cierto es que lo que nosotros vemos a través de nuestras investigaciones es que la desregulación no ha favorecido, y en particular no ha favorecido a las mujeres, porque en Córdoba el 70% de los y las profesionales se desempeñan en el sector privado y lo hacen bajo esta relación laboral de monotributistas, con lo cual su ingreso depende de la cantidad de horas que trabajen. Entonces, quiero ganar más, trabajo más horas, más horas, más horas, más horas. Pero también hay un límite, por ejemplo, para las mujeres el tema de, esto se tensiona con la cantidad de horas de cuidado y las de tarea doméstica, que todavía siguen siendo muchas más para las mujeres que para el varón. Contá esa investigación que me pareció fabulosa. Bueno, sí, sí, yo la voy contando en el medio del relato. Entonces, esta cuestión de la desregulación y de que estemos trabajando como monotributistas eh, genera una cuestión de dificultad a la hora de negociar los honorarios, digamos, y los colegios han perdido la herramienta que vuelve exigible, de exigibilidad, el cumplimiento de los éticos, ¿no? De los valores, de los honorarios éticos mínimos. Entonces, terminan siendo aquellas profesiones que tienen de algún modo algún tipo de regulación, como son, por ejemplo, los abogados, que tienen atados sus valores de honorarios a través del JUS al salario de un juez de cámara, digamos. Entonces, hay una regulación. O a veces hay algunas profesiones, yo siempre digo, los geólogos, que son muy pocos, entonces entre ellos pueden acordar y esa es una regulación como de hecho. Existen las profesiones de la construcción que también de alguna manera llevan un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, también para fijar el valor del metro cuadrado, etc. Los peores somos, los que más mal la pasamos, somos los profesionales de la salud. Y sobre todo las mujeres, porque en realidad las profesiones de salud están altamente feminizadas,
Esto es un hecho, no es nada nuevo, y recae sobre las mujeres esa mayor carga en la doble jornada o en la triple jornada, digamos, y además en la posibilidad, en la imposibilidad en realidad de trabajar más horas, de sumar más horas a su trabajo para poder aumentar sus ingresos, ni decir, digamos, de la dificultad en las licencias y demás. Entonces, para nosotros sí sería un logro encontrar alguna manera de fortalecernos en ese aspecto de la regulación de los honorarios, porque creemos que es absolutamente necesario. Para la última investigación, nuestra... Cuando hablas de jornada, Sí. incluye el trabajo del ama de casa, digamos. Sí, claro, claro. Definirlo un poco, porque si no, se piensa que son 3 empleos. En realidad trabajamos todo el día en la casa. Perdón, no, claro. Nuestro estudio decía que, bueno, diferenciamos tareas domésticas, que son las tareas de limpieza, etcétera, y las tareas de cuidado, que son aquellas horas que se dedican al cuidado de personas ancianas, niños o personas con discapacidad, ¿sí? Y en eso las mujeres trabajamos un promedio de casi 6 horas diarias solo en eso. En tanto, para el varón son 3 horas y media, ¿no? De acuerdo a nuestra investigación. Entonces, esto produce una sobrecarga no solo en el físico, sino en el espacio psíquico y emocional, digamos, que también hace que por ahí que también se verifique esto del techo de cristal, digamos, que significa que hay un tope para el acceso a cargos de conducción para las mujeres. Sin embargo, muchos no reconocen y dicen, no, esto no nos pasa, no. Pero es que en realidad sucede, y sucede a veces porque las propias mujeres dicen, bueno, yo para tener un cargo de jefatura o un cargo alto, un cargo de alta responsabilidad, necesito disponer de horarios más flexibles, de mucha flexibilidad horaria o de disponer más tiempo, y la verdad es que se hace lío con la casa. Y bueno, y estos son barreras que se verifican que aún siguen existiendo a 22 años de iniciado el siglo XXI, ¿no? Y que cuesta, pero que están. Entonces, logros son eso, es decir, poder ir revirtiendo esas situaciones. Digo, estar acá y en todos los espacios en que uno pueda decir estas cosas, tener datos de los profesionales, porque también eso, digamos, un logro, tener datos propios del mundo profesional en la provincia de Córdoba, eso es todo un logro, porque no había... Me parece muy importante, me encantaría que nos compartieras para que sí, claro, pudiéramos compartir esa investigación de 6 horas de la mujer con cuidado. Y cuidado también es, qué sé yo, si ves las reuniones de padres, que son de madres, claro, ahí tenés otros horarios, el llevar y traer a los chicos a la escuela cuando son pequeños, todo eso. En fin, son un montón de cuestiones de cuidado. El otro día en Río Cuarto festejamos un instituto que es un taller protegido, le dicen el García Taborda. En realidad es Carolina García Taborda, ¿no? Porque fue una mujer que le dedicó la vida a las personas con discapacidad, ¿no? Y que tenía que ver con su historia. Por eso digo, son estas cuestiones que a veces las mismas mujeres dejamos de lado, pero ahí encontramos una incomprensión en los varones, pero tampoco a veces defendemos bien de esta manera contundente y con tranquilidad nuestros derechos, ¿no? Sí, en realidad desde la federación, bueno, yo me he centrado bastante, porque el tema de género a mí me apasiona mucho, pero sí defendemos, digamos, también defendemos los derechos. De hecho, nos enmarcamos, nuestro plan de acción se enmarca de alguna manera dentro de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchas de nuestras líneas de acción tienen que ver
esto, ¿no? Con trabajo digno, con reducción de las desigualdades, con el cuidado del ambiente, con la construcción de alianzas estratégicas, en fin. Entonces, por eso, el derecho laboral, lo que más aparece, digamos así como que aparece flagrantemente, es de alguna manera la debilidad en el respeto al acceso de los derechos laborales, que yo sé que es una problemática mundial y demás, pero bueno, por algo existen las normas en el derecho laboral, y si nosotros estamos en salud, digamos, y queremos tener una población sana, bueno, deberíamos empezar por respetar esta Está bien, cuestión queda tan como una estructurante. reflexión en serio, Sí. a veces no reconocida por las mujeres, va para los directores jóvenes que tenemos hoy. Tenemos un montón de nuevos directores, ¿no? Cómo equiparamos a igual tarea, igual trabajo, pero que una tarea que siempre es doble o triple, ¿no? Donde por ahí no compartimos exactamente las tareas de la casa, porque no fuimos criados de esa manera, porque no nos acostumbramos, porque no, las mujeres a veces no delegamos, o a veces los hombres tampoco levantan la mano. Digo, estas cuestiones que tienen que ver con un trasfondo de formación y de una cultura, que es bueno. Bueno, mi interés siempre ha sido no contraponernos, sino coadyuvarnos entre todos, de decir, bueno, el hombre también entiende y puede compartir cuestiones de la casa que son divertidas, que son lindas, y que la educación de los chicos, el compartir, llevarlos, traerlos, y compartir que esas 6 horas nuestras sean mitad y mitad y no tan desparejo, ¿no? Sí, por otro lado, hay también estudios que demuestran digamos, en lo que es género y salud, que también para el hombre para el varón tiene consecuencias, Claro. digamos, el privarse de esa cuestión del mundo doméstico, ¿no? De la cuestión de la afectividad y de ponerse en el lugar de proveedor, etcétera, etcétera. Bueno, eh, creo que siempre uno debe propender al equilibrio, pero acá, bueno, estamos pensando, nosotros siempre pensamos en el colectivo de profesionales que en la provincia de Córdoba somos 300.000, 300.000. Entonces no es una cifra despreciable y andamos todos como, yo no sé si sueltos o perdidos Disperso, dentro de... digamos. Sí, pero no es porque cuando un gremio lucha, sí, lucha por sus trabajadores, dentro de los cuales hay trabajadores profesionales, pero no siempre el sector profesional está representado debidamente en las conducciones de los gremios o de los sindicatos. Ni hablar de que, como ya dije, digamos, si el 70% somos independientes, la mayoría no está bajo un convenio colectivo de trabajo o bajo alguna normativa del Estado, digamos, en relación de dependencia. Por tanto, se generan situaciones de vulnerabilidad bien importantes, ¿no? Bueno, ni hablemos después a la hora de llegar a tener el beneficio previsional, que incluso muchos, digamos, por ahí no están aportando las cajas. Y eso, Ese es un una temazo. proyección a futuro, sí, que es Hay algo que toda una nosotros cuestión tenemos que joven que trabajar. dice, ¿para qué voy a aportar si Claro. no me devuelve nada? Prefiero ahorrar y no aportar. Sí. Es bueno que esto, bueno, creo que lo has definido varias veces, pero redondealo porque me parece muy importante, ¿no? Sí, bueno, me parece que el tema previsional es algo central, porque uno también cuando uno es joven piensa que va a invertir, que le va a no sé qué, y de alguna manera puede evitar eso que parece un gasto hoy. Pero uno no puede trabajar indefinidamente. Hay un momento en la vida en que tiene que dejar de trabajar y además, y entonces para eso hace falta haber aportado para contar con algún beneficio previsional. Que hoy es poco, bueno, será poco, pero vuelvo a decir, a través de las distintas instancias de participación que tienen tanto los colegios como las cajas de cada sector,
estas cosas se podrían tal vez modificar. Lo otro es nada, es seguir trabajando hasta que nos dé el cuerpo y después de eso nada. Y cuando las personas siguen trabajando hasta edades avanzadas también, se produce cierta distorsión en el mercado laboral porque los jóvenes no pueden ingresar porque en esos lugares están todavía personas mayores. Y bueno, sería otra realidad, sería deseable, bueno, y poder contribuir a eso es nuestro compromiso, incluso a la generación de políticas públicas que tengan que ver con ese tipo de mejoras, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que vos crees que te ha quedado en el tintero como aspiración? Como aspiración de la federación, nada, que la conozcan. Yo les digo, tenemos una página nosotros que es www.fepuc.org. Nosotros ponemos ahí todos los informes, están todas con los links con los videos, están las juntas de gobierno, los temas que trabajan las comisiones, están también los estudios del observatorio, están todas las notas de prensa que nos hacen. Nosotros tenemos 3 instancias en el año en que salimos fuertemente a la prensa, que son en el mes de marzo como mes de la mujer, en el mes de mayo como mes del trabajador, porque nos asumimos como profesionales trabajadores, o sea, trabajadores profesionales, y en el mes de septiembre, donde se celebra el 15 de septiembre, el Día del Profesional, en recuerdo a la lucha de los profesionales tucumanos. En el 75, bueno, lucharon en contra del operativo Independencia y eso dio origen a la conformación de distintas federaciones, incluso la FEPUC se formó por aquellos tiempos y después con idas y vueltas, digamos, a veces un poco más flaca y otras veces con más impulso. Creemos que ya desde hace varias gestiones venimos creciendo, sumando instituciones, sumando voluntades, sumando participación y bueno, y eso. Y queremos tener visibilidad y que se acerquen jóvenes también con el entusiasmo de seguir en esta lucha, ¿no? Porque todas son luchas. Porque los derechos que ganamos, digamos, si no los defendemos, después corremos el riesgo también de perderlos, ¿no? Así que, bueno, en este momento también está, por ejemplo, un tema importante que es la discusión sobre la educación superior. Es un tema mundial, ¿no? Es un tema que se debate en el mundo, como debe ser la educación superior. Argentina es uno de los pocos países que sostiene la educación superior como derecho y la universidad pública como un reaseguro, la universidad pública y gratuita como un reaseguro de ese derecho. Y eso es una cuestión que está muy en discusión en todo el mundo. Bueno, ustedes han visto, Chile es completamente diferente la situación para poder tener un título universitario en la Argentina. Entonces también me parece que son temas en los que deberíamos estar todos involucrados. Deberíamos estarnos involucrando en cómo resolver estas situaciones que sí de verdad nos atañen, desde la formación hasta el tránsito por la vida laboral, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y eso es lo que hacemos, es lo que intentamos hacer, ¿no? Sí. Bueno, Nora, nos parece fantástico. Creo que has dado un panorama bastante interesante, así un pantallazo lindo. Te agradecemos muchísimo la presencia. Creo que ha sido bastante clara y bueno, esperemos que se sigan acercando. Hay jóvenes y todo el mundo que esté interesado para participar. Acá te vamos a pedir que firmes el libro de acta. Pero cómo no. María José. Sí, encantada.
Entonces ya lo escribo. Y aquí te van a dar ahí un regalito. ¡Ay, también! Sí, 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 sí. Bueno, un aplausito, muy bienvenida entonces. Yo creo que, bueno, que ha sido bastante clara, que, bueno, es una instancia más que muchos no conocíamos o conocemos a medias, y te agradecemos muchísimo esta exposición. No, por favor, si no me paran, yo sigo hablando. Así que bien. muchas gracias a Bueno, ustedes. muy bien. Bueno, buenas tardes a la Carrillo, creo que aquí queda cancelada ya la tarde, y bueno, ojalá que quede esto para seguir viéndolo por todos los sistemas que tenemos. Bueno, ahí les queda la presentación, Bien. donde está bien claro, digamos, esquemáticamente qué es lo que hacemos, quiénes somos. ¿Ah? Bueno, Muchas gracias, buenas tardes.